Ok, vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias porque podemos estar un miércoles más reunidos como iglesia local. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, a través de todo este tiempo seguir estudiando, Señor, y profundizando en tu palabra, Señor, a través de esta confesión de fe. Gracias, Señor, porque nos has sido enseñado en cada uno de los puntos y ha ido dando claridad, Señor, a nuestra vida y hacia dónde nos dirigimos como iglesia local y qué es lo que creemos, Señor. Yo te doy gracias, Padre eterno y glorioso. Te pido que nos hables de igual manera en esta noche, Señor, y puedas traer claridad a algunas cosas de la Escritura. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, estamos con el punto 3 de nuestra Constitución, que es titulado del decreto de Dios, el punto 3. Estamos en eso. Y el miércoles pasado nada más abarcamos el párrafo 1, ¿verdad? Artículo 3, párrafo 1. Y el día de hoy vamos a ver el párrafo 2 y a ver cuántos más podemos abarcar. Ok, lo voy a leer y dice así. Párrafo 2 de nuestro artículo 3. Dice: aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada decretado por lo que previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Ok, hermanos, lo que nos está diciendo la confesión de fe, el artículo 3 del párrafo 2, nos dice obviamente que Dios es un Dios omnisciente, ¿verdad? Que todo lo sabe. Y nosotros conocemos tanto que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Está en todo lugar, todo lo sabe y todo lo puede. Entonces, hermanos, Dios, lo que nos dice el párrafo 2 de esta confesión del artículo 3, nos dice que Dios no decreta nada según su presciencia, ¿verdad? Que esta presciencia es su conocimiento anticipado, sino que decreta por su santa voluntad. Ok, en Isaías capítulo 40, versículo 13, en Isaías 40, 13, versículo 14, nos dice, Isaías 40, versículo 13 al 14 nos dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quien pidió consejo, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién puede enseñar a nuestro Dios? ¿Verdad? Es lo que nos dice. ¿Quién puede enseñarle sobre ciencia? ¿Quién le puede enseñar sobre la prudencia, sobre los juicios, sobre los caminos que debemos de tomar, si son correctos o no? Hermanos, este punto de esta confesión de fe, se los decía el miércoles pasado, especialmente este punto en cuanto al decreto de Dios, es importantísimo y tiene mucha profundidad. Te lo decía, porque este punto es lo que nos hace diferenciar de otras denominaciones. Es clave este punto, muy clave. Cuando yo salí de la iglesia donde nos congregábamos, mi esposo y yo, cuando salimos de ahí, yo conocía iglesias con muy sana doctrina, muy buena sana doctrina aquí en Colima. Y yo sé que si yo me dirigía a esa iglesia, iba a ser bien recibido porque ya conocía a los pastores. Pero yo tenía que ser congruente con lo que creía, ¿verdad? Porque yo creía, sigo creyendo en los decretos de Dios, que Dios no decreta nada porque lo previera o veía lo que iba a suceder. ¿De qué forma es esto? Algunos hermanos enseñan que Dios
en su omnisciencia o en su omnisciencia, Él sabiendo todo, dice que Él ya sabía en su conocimiento anticipado, viendo más allá, viendo el futuro, Él ya sabía quiénes le iban a aceptar y quiénes no. Un ejemplo, en su conocimiento anticipado, Él vio y dijo, yo sé que un día le van a predicar a Darwin el Evangelio y él me va a aceptar. Y como yo sé que un día a él le van a predicar el Evangelio y él me va a aceptar, yo he decidido salvarlo. No lo creemos así, hermanos. Por eso dice la confesión de fe, aunque no negamos que Dios todo lo sabe de antemano, Él decreta por su santa voluntad. No decreta por lo que el hombre es o por lo que el hombre va a hacer. Porque ¿qué de bueno tiene el hombre? Dijera Romanos, no tiene nada. No tiene nada de bueno. Entonces, la palabra de Dios nos dice que Dios decretó antes de la fundación del mundo para que tú y yo fuésemos salvos, ¿verdad? Entonces, si tú y yo vemos de esta manera y creemos que Dios nos escogió o Dios nos predestinó porque en su omnisciencia Él ya había visto quién le iba a salvar, quién le iba a aceptar y quién no, esto sería algo irónico, sería algo contradictorio a todo lo que la palabra nos enseña, porque la Biblia nos dice que nosotros estamos muertos en pecados. Entonces, un muerto no tiene voluntad. Un muerto no va a poder aceptar algo, ni va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque está muerto, ¿verdad? El pasaje de Jesús resucitando a Lázaro es una clara evidencia de lo que es el llamado de Dios, ¿verdad? Que Lázaro, no dice la palabra de Dios que Lázaro resucitó y después Jesús le llamó. No, fue Jesús quien lo resucitó y fue Él quien lo llamó. Entonces eso es el nacer de nuevo, esa es la regeneración, o lo decíamos el domingo pasado, eso es que el Señor escriba en tu corazón sus mandamientos, ¿verdad? Que es Él quien por su santa voluntad te da vida y te llama, ¿verdad? Porque en su omnisciencia Él ya había visto que tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados y que por nuestra propia voluntad jamás le íbamos a aceptar. Ok, por eso dice Romanos capítulo 8, versículo del 29 al 30. Romanos 8, versículo del 29 al 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, hermanos, no perdamos de vista que esta confesión bautista se hizo por algo, se escribió por algo. No fue nada más porque los hermanos dijeron, pues vamos escribiendo algo, ¿no? No fue nada más así. Recordemos que esta confesión bautista, esta confesión bautista de fe, está apegada a una confesión bautista anterior, que es la de 1644. Y esto surge de hacer esta confesión de fe, esto surge porque las doctrinas de Arminio las estaban abrazando muchos bautistas. Ya eran bautistas, pero Arminio comenzó fuerte o tuvo un auge donde muchos bautistas comenzaron a abrazar sus doctrinas. ¿Quién era Arminio o Jacobo Arminio? Jacobo Arminio es aquel que dice que la salvación depende prácticamente del hombre. El hombre tiene voluntad para poder escoger o no al Señor.
También Jacobo Arminio, al decir que el hombre tiene voluntad para escoger al Señor, él también decía que pues obviamente la salvación se puede perder. Así como tú la escoges, pues la puedes desechar, ¿verdad? Entonces es por ello que los seguidores de Calvino, tanto los seguidores de Arminio, no lo tengo ahorita aquí escrito, si no te los diera, es por eso que los seguidores de Arminio sacaron los 5 puntos de Arminio. Así como tenemos nosotros los 5 puntos o el tulip, ¿verdad? También los arminianos sacaron sus 5 puntos. Entonces llega Calvino y también los seguidores de Calvino y sacan sus 5 puntos para contrarrestar los 5 puntos de Arminio. Entonces, los hermanos bautistas no querían. Entonces, estos anabautistas empezaron a ir hacia un extremo. Y también los bautistas querían que los diferenciaran de los presbiterianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los presbiterianos decían que teníamos que bautizar infantes. Entonces los bautistas decían, no, el bautismo nada más es para los creyentes. Y los presbiterianos decían, no, es que también los bautistas, al momento que un padre entra como a la membresía de la iglesia, también sus hijos entran como a este pacto, ¿verdad? No es que los presbiterianos crean que el bautizar a los niños es para salvación como los católicos romanos. No, para nada de eso. Entonces, en 1677, los bautistas particulares o reformados, como se les conoció, un grupo ya bien fortalecido, elaboraron esta segunda confesión de fe en Londres, donde quisieron dejar bien asentado estas doctrinas basadas obviamente en la palabra de Dios. Entonces, un total de 15 pastores bautistas particulares o reformados participaron de la elaboración de este documento. Se empezaron en 1677, pero hasta 1689 salió esta confesión. Por eso quedó como la Confesión Bautista de 1689. Entonces, esto contrarrestaba todas las enseñanzas o algunas de las enseñanzas de Jacobo Arminio. Entonces, repito, ¿qué decían los seguidores de Arminio? Ellos decían esto: Dios puso sus manos sobre todos aquellos individuos que sabía o preveía que iban a responder al Evangelio. Dios eligió a aquellas personas que Él vio que querrían ser salvadas por medio de su libre albedrío, a pesar de su estado natural caído. Esto es lo que decía, en otras palabras decía Arminio, que era una elección condicional y no incondicional, ¿verdad? Que el hombre, a pesar de estar caído, de estar muerto en sus pecados, el hombre tiene libre albedrío y que en ese libre albedrío él puede escoger a Dios o no. Pero nosotros vemos a través de la Escritura que el hombre está muerto en sus pecados. El hombre es esclavo de sus pecados, ¿verdad? Entonces el hombre jamás irá en busca de Dios. La elección condicional dice que un Dios omnisciente mira hacia el futuro y decide elegir a las personas basándose en una decisión futura que harán para llegar a la fe en Cristo. Se considera una elección condicional, porque se basan en la condición que el hombre haga algo por su propia voluntad. Entonces, lo que se nos está enseñando el párrafo 2 y lo está dejando súper claro para diferenciarnos o para diferenciar a los hermanos bautistas de otras denominaciones, dejan claro aquí y lo establecen que el hombre está totalmente depravado, el hombre está totalmente caído y que a pesar de que Dios es omnisciente y mira hacia el futuro, no escoge al hombre por algo que él pueda hacer. Lo escoge por su libre y santa voluntad.
Y nosotros así lo creemos, hermanos. Tú puedes ir a algunas otras iglesias aquí en Colima y estaría de más decirte los nombres, pero ellos creen que el hombre tiene la voluntad, no todas, algunas, tiene la voluntad para elegir o no al Señor. Tiene la voluntad para elegir o no al Señor. Entonces, con este párrafo 2, los bautistas están dejando un sello. No nos confundan. No nos confundan con los arminianos. No tenemos nada que ver con ellos. Nada. Ok. Párrafo 3. Vamos a pasar al párrafo 3. Dice, por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo para la alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Otro punto, otro sello que están poniendo los hermanos bautistas, ¿verdad? Que Dios ha decretado para la manifestación de su gloria que algunos hombres y ángeles son predestinados, preordenados por medio de Jesucristo para alabanza de su gloria, de su gracia. A estos Él ha preordenado, predestinado para salvarlos. Los que Él ya tenía antes de la fundación del mundo. Y a los otros que deja el Señor, dice, solamente los deja actuar en su pecado para su justa condenación. No es que el Señor los lleve a pecar, o no es que el Señor los haga pecar para que no se salven. No, dice, simplemente el Señor los deja. Los deja. Ok, Dios decretó nuestra salvación antes de la fundación del mundo. Es por ello, hermanos, que la salvación no se puede perder. Alguien que ha nacido de nuevo y tiene la salvación no puede perderla. Porque si tú dices que la salvación se pierde, entonces estás diciendo que Dios no decretó bien antes de la fundación del mundo. O le estaríamos restando a Dios uno de sus atributos, que Él es inmutable, que no se mueve, ¿verdad? Ese es su atributo inmutable, es que no se mueve, que no cambia, que no se deja llevar por sus emociones. Nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones. A veces decimos algo, pero emocionalmente nos pega y decimos, ya no, siempre no, ya no te quiero ver, ya no esto, ya no lo otro, porque nos ganan las emociones. Pero Dios no se mueve por emociones. Dios es inmutable. Dios decretó salvar a un grupo de personas y Dios las va a salvar. Él comenzó la buena obra en nosotros y Él la va a terminar. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Ves cómo marca aquí Pablo que el Señor tiene unos escogidos? ¿Verdad? Dice, te encarezco delante de Dios, Señor Jesucristo, y sus ángeles escogidos. Entonces, ¿por qué no es una elección condicional
y por qué sí es una elección incondicional, ¿verdad? ¿Por qué es una elección incondicional? Por su pura voluntad soberana y no por ninguna acción futura, el Señor decidió salvarnos. Por eso es incondicional. No había una condición para salvarnos. O sea, no dijo, si hacen esto, aquello o esto, lo otro, entonces lo salvo. No, era incondicional, por su pura voluntad soberana y por ninguna acción futura que nosotros fuéramos a hacer, Él decidió salvarnos. En Romanos capítulo 9, versículo del 9 al 12, Romanos 9, dice, Romanos 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, ¿verdad? No habían hecho nada, no habían ni nacido, ni habían hecho ni un bien ni un mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que los chamacos todavía no habían nacido, no habían hecho nada, ni bueno ni malo. Y él ya había preordenado, ya había escogido. Y dijo, el mayor servirá al menor. ¿Por qué lo hizo? No sé. O sea, bueno, sí sé, pues por su gracia. Pero ¿qué de bueno había hecho Jacob? Nada. Al contrario, ponte a leer la Biblia y vas a encontrar que Jacob hizo más patanerías que el mismo Esaú. ¿Verdad? Jacob y Esaú aún no habían nacido como para hacer algo que para el hombre mereciera condena. Entonces Dios había elegido a Jacob. Entonces, por eso dijo Dios, y por eso Dios dijo, a Jacob sí y a Esaú no. Hermanos, de hecho, ambos fueron concebidos de la misma manera y criados de igual manera. Su padre Isaac les instruyó a los dos por el camino del Señor, pero Dios eligió salvar a uno. Y diríamos o preguntaríamos, algunos dirán, ay no, pero ¿cómo? ¿Hay injusticia de parte de Dios? Dice Pablo. Para nada. ¿Es Dios injusto al preordenar, al decretar, salvar a unos y a otros simplemente dejarlos para su justa condenación? Para nada, dice Pablo. Lo único que podemos ver aquí es su gracia. Es Dios quien eligió antes a Jacob. Entonces, hermanos, Dios no es cruel como nosotros. Al contrario, Dios es misericordioso. Porque si Él nos hubiera creado, nos hubiera creado y nos hubiera dejado a todos para nuestra justa condenación, Él sigue siendo justo. Él sigue siendo Dios. No lo hace ni más ni menos. Al contrario, mostró misericordia. Por eso dice Romanos capítulo 9, versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
¿Se acuerdan que les he dado ese ejemplo de cuando el pastor Spurgeon está predicando sobre este pasaje y se le acerca a la señora y le dice, hermano, es que yo no logro entender ese pasaje, no me cuadra en mi cabeza, ¿cómo que a Jacob amé, mas Esaú aborrecí? Y le dijo Spurgeon, yo tampoco lo entiendo, no lo comprendo. Le dijo, ¿pero qué parte no entiende usted? Le dijo, pues ¿cómo que a Esaú aborrecí? Dijo, no, esa parte yo sí la entiendo. Lo que yo no entiendo es por qué Dios amó a Jacob, siendo quien somos y viéndonos cómo iba a ser la humanidad, cómo lo íbamos a rechazar, cómo lo íbamos a aborrecer. A pesar de eso, Él nos amó. Si tú con la persona que ahora estás casada te hubieras dado cuenta que te trate mal, te hubieras dado cuenta, Dios te hubiera permitido ver hacia el futuro poquito, que te es infiel, te trata mal, te engaña, te golpea, ¿te hubieras casado? Claro que no. Dices, no, ya lo veía venir, pero pues quise darle una maquilladita nomás para que sí pareciera. Pues no. Pero Dios ya lo había visto. Y a pesar de eso, decidió amarnos. Por eso está mal decir, es que Dios te ama tal y como eres. No, ¿verdad? No importa si eres borracho, drogadicto, Dios te ama a ti tal y como eres, mas no ama tu pecado. No, Dios te ama a pesar de lo que eres, no tal y como eres. Es un abismo de diferencia. Entonces, ¿cómo el Dios del cielo, sabiendo de antemano lo pecadores y terribles que somos, a pesar de eso nos amó y nos brindó de su gracia? Dice, por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Y por eso caemos, hermanos, en esa herejía o escuchamos esas predicaciones que son herejes, donde exaltan al hombre como que, como que Dios no puede hacer nada sin el hombre. El hombre es todo para Dios, todo para Dios. Y quitan al Dios trino del centro y colocan al hombre y ponen a Dios como al servicio del hombre, lo que tú quieras, con tal de que no me dejes, con tal de que no te vayas, con tal de que no te pierdas. No, Él nos salvó para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Y cuando nosotros escuchamos la palabra aborrecer, como seres humanos, pensamos que esto es muy cruel. ¿Cómo que a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Esto suena cruel. Algunos que no creen esta doctrina o piensan igual que esta doctrina, algunos dirían, no, ustedes son muy crueles al predicar eso. Ustedes son muy crueles. Mi Dios no aborrece, mi Dios ama. Hermanos, no sé de cuál Dios estamos hablando, pero el Dios de la Biblia aborrece al pecado y al pecador. Yo estudié en un instituto bíblico, no con un corte bautista. Yo estudié en un instituto bíblico con un corte pentecostal, pero lo voy a llamar así, un corte pentecostal muy moderado. No eran esas iglesias con esos excesos de lenguas, profecías, y que se caen, y que esto, y que lo otro, que milagros, sanidades. No, de verdad que era un corte pentecostal muy sano, muy sano. Pero ellos, al momento de enseñarme esta doctrina, ellos decían, es que yo no concibo, el pastor cuando nos enseñaba esta doctrina decía, es que yo no concibo que algunos hermanos bautistas, y yo pues en ese entonces, pues yo ni sabía ni qué, ¿no? Yo no concibo que esos hermanos bautistas tomen esta doctrina y digan que Dios predestinó, preordenó salvar a unos y a otros simplemente los deje. Decía, yo no concibo que esos que Él ha dejado vengan y le digan, Señor, por favor, yo quiero, sálvame. Y el Señor diga, no, es que a ti no te preordené. Es que tú no eres ordenado.
Y decía el pastor, ¿qué clase de Dios es ese? Pues si te lo enseñan de esa manera, claro, dices, pues sí, ese no es mi Dios. ¿Qué clase de Dios tan tirano? De que alguien venga y diga, yo quiero salvarme, y tú le digas, no, vete, pecador, porque a ti no te escogí. De esa manera me lo enseñaron. Y yo así lo creía, yo así lo predicaba. Y cuando escuchaba alguna de estas doctrinas decía, no, esos bautistas, no hombre, son respetables. Yo siempre ese concepto tenía, no, los bautistas son respetables porque son hombres y mujeres que estudian, dedicados a la palabra, pero creo que les falta conocer esta parte. Pero cuando empiezo a estudiar todas las doctrinas de la gracia y me empiezo a enfocar más en este corte, mis cables empiezan a chocar. Porque esa manera como me la enseñaron, de que si viene alguien y dice, no, a ti no te salvo, decía, entonces ¿dónde queda el versículo? El que viene a mí, no le echo fuera. Pero cuando empiezo a estudiar esto y veo que el hombre está totalmente depravado y que jamás el hombre por su propia cuenta irá en busca de Dios, tiene un sentido. Nadie por su propia cuenta irá y le dirá a Dios, quiero salvarme. Nadie. Entonces, la palabra aborrecer que podemos ver aquí en el griego es detestar. Alexis, ¿me regalas una extensión? Y creo que mi cargador está aquí en la mochila, por favor. No había visto que no la traía cargada completo. La palabra aborrecer viene del griego detestar. Y esa palabra detestar tiene una connotación con la palabra condenar. Condenar. A Jacob amé, mas Esaú se condenó. Lo llevé a condenación. Y la palabra condenar es imponer un juez una pena a una persona por considerarla culpable de un delito o de una falta. Perdón. Entonces, este versículo, si lo leemos este versículo en el griego dice así: a Jacob mostré mi gracia y a Esaú simplemente le dicté sentencia por su delito. Claro que el contexto cambia. La Reina Valera lo tradujo así: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero si lo leemos en el contexto original dice: a Jacob mostré mi gracia y a Esaú simplemente le dicté sentencia por su delito. ¿Qué le hice a Esaú? Justicia. Fui justo. Gracias. Justicia. Eso fue lo que le hizo. Y al momento que lo leemos en el griego, totalmente nos cambia. Nos cambia el sentido. ¿Por qué a Jacob le mostró su gracia? De la misma manera porque te la mostró a ti y a mí. ¿Qué hicimos de bueno? No, es que yo de chiquito iba al catecismo. Yo iba y me confesaba y yo esto y yo lo otro. No, te estás atribuyendo méritos a la salvación. Eso es legalismo. Atribuirle méritos a tu salvación. No. Fuimos salvos por gracia. No hicimos nada. Lo que tú y yo merecíamos es lo mismo que merecía Esaú. Es lo mismo. Lo mismo. Entonces, Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué vio Dios en nosotros para mostrarnos su gracia? De antemano, en su conocimiento anticipado, ¿qué vio? Nada.
y decidió salvarnos. Salmo capítulo 65, versículo 4. Salmo capítulo 65, versículo 4. Dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres. La palabra escogieres aquí viene de una palabra hebrea que se traduce como bajar. Quiere decir decidir, elegir, entresacar y aceptar. Y la palabra entresacar quiere decir seleccionar y extraer una cosa de entre otras. Entonces, de entre todas las personas, de entre toda la humanidad, de todos los tiempos, Dios nos seleccionó y nos sacó de ahí y nos apartó para la gloria, para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Para eso lo hizo. Dice, Dios nos sacó para mostrar su gracia, para que fuésemos santos y sin mancha, adoptándonos por medio del sacrificio perfecto de Cristo, según el puro afecto de su voluntad, solo porque Él así lo quiso, otra vez, para alabanza de su gloria. Entonces, bienaventurado al que tú atrajeres, ¿verdad? Perdón, escogieres, que lo sacas. Y la palabra atrajeres viene del hebreo, que quiere decir hacer que alguien se acerque. ¿Quién llegó aquí? ¿O quién llegó a los pies de Cristo porque tenía una vida plena y feliz? ¿Quién puede decir, yo llegué a Cristo porque vivía tan pleno y tan feliz? Tenía todo lo que quería y deseaba. Y por gratitud llegué al Señor. Nada. Llegaste aquí por problemas en tu matrimonio, por tus hijos, por la muerte de un ser querido, por dificultades, por un divorcio, por algo. Fue el medio que Dios usó para que te acercaras a Él. Fue el medio que Dios usó para que ahora tú y yo podamos conocerle. Entonces, este salmo en el idioma original diría así: bienaventurado el que tú seleccionas y entresacas de los demás para que se acerque a ti. ¿Por qué te acercas al Señor? Porque Él ya te había seleccionado. Porque Él ya te había escogido. Tú y yo nos acercamos a Dios no por nuestra buena voluntad, sino porque Él así lo quiso. Juan capítulo 6, versículo 65. Juan 6, 65. Juan 6, 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Cuántos? Ninguno. Y la palabra ninguno en el idioma original es ni siquiera uno. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús. Juan capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ustedes no me eligieron a mí, dice Jesús,
yo los elegí a vosotros. Juan capítulo 17, versículo 1. Vamos a ver aquí versículos. Juan 17, del 1 al 2. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿A quién les da vida eterna? A los que el Señor había preordenado y se los ha entregado. Juan, ahí en el versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, ¿quién es el que escoge, hermanos? El Señor. El Señor. Y los hermanos bautistas quieren dejar este sello en esta confesión de fe. Lo dejan ahí, ¡pum!, el decreto de Dios, o del decreto de Dios, ¿verdad? Y podemos ver en Hechos capítulo 13, versículo 48, podemos ver más evidencia sobre la predestinación o los que el Señor ha preordenado. Hechos 13, 48. Para mí este pasaje, Hechos 13, 48, es muy, muy claro. Hechos 13, 48 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que quisieron, los que decidieron, los que el Señor había ordenado para vida eterna. En la palabra Dios para Todos, este versículo dice así: cuando los que no eran judíos escucharon esto, se pusieron muy felices y dieron gracias por el mensaje del Señor, y muchos creyeron. Los que creyeron estaban escogidos para la vida eterna. Para la vida eterna. Entonces, ¿quiénes creyeron el mensaje de salvación? ¿Los que dispusieron en su libre albedrío? Los que el Señor ya había preordenado antes de la fundación del mundo. Repito, ¿esto es injusto? ¿Esto es injusto de parte de Dios? Y Pablo, sabiendo que íbamos a tener como humanos, como personas carnales, sabiendo que íbamos a tener esa pregunta, mismo Pablo la responde en el capítulo 9, y yo creo que vamos a terminar aquí. En el capítulo 9, Pablo responde a esta pregunta. Hablando, versículos atrás habla: Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. O sea, a Jacob mostré mi gracia y a Esaú lo dejé en su condenación. Dice Pablo, Romanos 9:14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y no hay injusticia. ¿Por qué Dios quiere mostrarle a unos su gracia y a otros simplemente los deja en su condenación? Hermano, quiero terminar con esta pregunta. Y voy a dejar aquí Pregúntate, ¿por qué a ti te mostró su gracia sin merecerlo?
Si nos ponemos a ver y analizamos a algunos de nuestros familiares, algunos de nuestros hermanos en la carne, algunos vecinos, moralmente son personas quizás mejores que nosotros. Que tú dirías, no, a ese nomás le falta ser cristiano. Tiene todo. Le falta nada más ser cristiano. Pero ¿por qué tú? ¿Por qué yo? Hermano, al comprender esta doctrina, esto no nos debería hacer ni altaneros ni orgullosos, ni decir, sentirnos merecedores, yo soy salvo. No, hermanos. Esto nos debería de volver más humildes. Agradecer por la bondad y misericordia de nuestro Dios. Y deberíamos de vivir más en obediencia y santidad hacia nuestro Señor. Al entender y comprender que no hicimos nada para que Él decidiera salvarnos. Hasta aquí lo vamos a dejar, hermanos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Una duda. En esta misma sintonía de lo que estamos hablando, quiere decir que, por ejemplo, los que, vamos a poner así, alguna vez asistieron a una iglesia, se congregaron un tiempo y se fueron, ya no regresaron, me queda claro que entonces no fueron, digamos, escogidos. Aunque en su momento tal vez simpatizaron, les gustó lo que escuchaban, no sé, les causó cierta comezón, ya tienes comezón y te rascas, ya necesitan la mano, ya. Y en realidad, pues, digamos que fue así, ¿no? O sea, por eso el Señor dijo que en el versículo que dice, aunque estuvieron con nosotros, no fueron con nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, permanecerían con nosotros. Ok, José Manuel nos pregunta que aquellas personas que vinieron a una congregación, estuvieron, participaron, estuvieron ahí, pero al final se fueron. Creo que Hebreos es completamente claro, ¿verdad? Aquellos que gustaron, saborearon, probaron el don celestial, vieron con sus ojos que lo que se hablaba, la palabra, y la confirmaron, dice, y se van, ¿qué otro sacrificio hay para ellos? ¿Qué otro? La parábola del sembrador, ¿verdad? Aventó la semilla. Y a veces uno dice, los que creen la otra postura dicen, es que tú predicas la palabra y depende del corazón de la persona. Eso nos quiere decir lo del sembrador, dependiendo del corazón de la persona. Como la persona tenga el corazón, pues la Biblia dice que es un corazón de piedra. Solamente por medio de la regeneración viene un corazón de carne. El sembrador es el Señor. Y Él avienta la semilla. Y la que habla de buena tierra, cayó en buena tierra, no es porque nada más cayó en buena tierra, es una tierra que ya se había trabajado, ya se había arado y estaba esperando la buena semilla. El trabajo es del Señor. Otra vez, el trabajo es del Señor, ¿verdad? Entonces, con esto quiero terminar. Dijera el hermano Sproul, ¿verdad? Dios lo tenga ahora sí que en su santa gloria. Decía, en el infierno va a haber dos tipos de personas: los que lloran y los que crujen los dientes. Los que lloran son aquellos
que sí conocieron, que sí estuvieron ahí y dijeron, no, Señor, no, Señor. Sabían quién era el Señor. Y los que crujen los dientes dirán, yo no merecía estar aquí. Un rencor contra el Señor. Pues damos por terminado, hermanos, este estudio. Que estén muy bien, que Dios me les bendiga. Vamos a orar para despedirnos, ¿sale? Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Gracias, mi Dios, porque tú muestras amor para con nosotros. Gracias porque cada vez comprendemos más esta doctrina, Señor, y podemos afirmarnos, Señor, que es en la cual hemos creído. Y esto, Señor, no es para nuestra gloria, Señor, porque qué de bueno hicimos, no hicimos nada, Señor. Si ahora somos salvos y tú nos has preordenado, Señor, antes de la fundación del mundo, meramente es por gracia, Señor, por tu misericordia y para alabanza de tu gloria. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos, que el Señor me les bendiga. El viernes no hay reunión de varones, ¿verdad? Es el sábado en el evento que vamos a tener, ¿sale? Cualquier cosa, puedes acercarte ahí con el hermano Darwin. Dios me les bendiga.